Hay momentos que definen el futuro de un universo. No porque una película sea mala, sino porque obliga a quienes están construyendo este universo a tomar decisiones incómodas. Y eso es exactamente lo que está pasando con DC Studios. Porque después de un muy buen inicio con Superman, muchos pensábamos que Supergirl iba a ser el siguiente gran paso. La película que demostraría que el éxito de Superman no había sido casualidad. La película que confirmaría que James Gunn realmente tenía un plan capaz de sostenerse proyecto tras proyecto. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Una taquilla muy debajo de lo esperado, una recepción del público que quedó lejos del entusiasmo que necesitaba el estudio y quizá lo más doloroso para muchos fans, la sensación de que uno de los mejores cómics modernos de Supergirl terminó convertido en una adaptación que nunca encontró su identidad. Y cuando un estudio recibe un golpe de este tamaño, no solamente cambia la conversación entre los fans, también cambia la conversación dentro de las oficinas, porque el problema ya no es únicamente la película, el problema es la confianza en todo el proyecto. Y curiosamente, mientras empezaban a salir los primeros reportes sobre el rendimiento de Supergirl, también comenzaron a aparecer rumores, muchos rumores. Algunos hablaban de cambios internos, otros de proyectos acelerados, otros de personajes que ahora tendrían mucha más prioridad. Y como suele pasar en Hollywood, cuando las filtraciones aparecen todas al mismo tiempo, vale la pena preguntarse si realmente estamos viendo información aislada o es el inicio del clásico control de daños después de un tropiezo importante. Así que hoy no vamos a hablar solamente del fracaso de Supergirl. Vamos a analizar qué significa esto para el futuro del DCU, qué rumores tienen sentido, cuáles parecen simples reacciones al momento y sobre todo si James Gunn realmente necesita cambiar el rumbo o si este universo todavía puede recuperarse antes de que sea demasiado tarde. Primero que nada quiero dejar claro que este no es un video para decir que Supergirl es la peor película del año, porque para mí no lo es. Tampoco estamos hablando de un desastre a nivel de algunos de los últimos proyectos del antiguo DCU. De hecho, creo que este sería un análisis demasiado superficial. El verdadero problema aquí es otro. Supergirl no necesitaba ser un desastre para convertirse en un problema para DC Studios. Le bastaba con no cumplir el papel que tenía asignado, y ese papel era enorme. Porque después de Superman, esta película era la primera gran prueba de fuego para James Gunn. Con Superman siempre existía una explicación si las cosas salían bien. Al final es Superman. Es probablemente el personaje más importante de toda la editorial. Era un reinicio y era el regreso del personaje al cine después de muchos años. Había una enorme curiosidad por ver qué estaba construyendo Gunn, pero con Supergirl todo ya era diferente. Ya no existía el factor novedad. Ahora el público tenía que decidir si realmente quería seguir invirtiendo tiempo y dinero en este nuevo universo, y ahí empezaron los problemas. La película debutó muy por debajo de lo que esperaba el estudio, con cerca de 38 millones de dólares en Estados Unidos y alrededor de 68 millones a nivel mundial durante su primer fin de semana. Son cifras que, vistas por sí sola, podrían parecer simplemente discretas, pero dejan de serlo cuando recordamos el contexto. Estamos hablando de una producción cuyo presupuesto rondó los 170 millones de dólares, una película que además necesitaba sostener una campaña de marketing internacional y sobre todo era la segunda película oficial del nuevo DCU. Es decir, este no era un proyecto secundario, era la declaración de hacia dónde iba a ir este universo, y el público simplemente no respondió. Pero aquí viene algo todavía más interesante, porque muchas veces se dice que una película puede recuperarse gracias al boca a boca. Hay ejemplos muy claros, películas que empiezan de forma discreta pero la gente sale encantada del cine y empieza a recomendarla. Las redes sociales se llenan de comentarios positivos y entonces ocurre el famoso fenómeno de las buenas piernas en taquilla. Y esto nunca pasó con Supergirl. La película obtuvo una calificación B- en CinemaScore, y quizá haya personas que digan que bueno, no es tampoco tan mala nota. El problema es que para una superproducción de este tipo sí lo es, especialmente cuando hablamos de una franquicia que apenas están haciendo. Las películas que construyen universos normalmente necesitan salir con una A o mínimo una A menos, porque esto significa que la audiencia quedó satisfecha, que recomendará la película, que regresará, que hablará bien de ella, y con Supergirl de nuevo está ocurriendo todo lo contrario. La conversación fue tibia, y una conversación tibia puede ser incluso más peligroso que una conversación negativa. Porque una película polémica al menos genera curiosidad, pero una película que te deja indiferente simplemente desaparece. Y creo que esto es exactamente lo que está ocurriendo. Durante apenas unos días hubo conversación al respecto. Después el tema prácticamente ha ido muriendo. Y eso es devastador para una franquicia que necesita mantener vivo el interés del público durante años. Ahora bien, sería muy fácil culpar únicamente a la taquilla, pero creo que el problema viene desde mucho antes. Porque DC Studios tenía una carta muy difícil de desaprovechar.
Supergirl Woman of Tomorrow no era un cómic cualquiera. Para muchos lectores es la mejor historia del personaje moderno, una obra que convirtió a Kara en mucho más que solo la prima de Superman. Tom King entendió algo fundamental, que Kara no debería de construirse alrededor de Clark, sino alrededor de todo aquello que Clark nunca vivió. Ella sí recuerda a Krypton, sí recuerda un mundo entero consciente de lo que estaba ocurriendo, y sí carga con un trauma que Superman nunca tuvo. Y esa es la diferencia que convertía al cómic en una historia profundamente humana, no solo un relato sobre salvar al universo. Era un relato sobre aprender a vivir con el dolor, sobre decidir quién eres cuando el odio parece una respuesta mucho más sencilla. Por eso sorprendió tanto que la película terminara simplificando muchas de estas ideas. No porque copiara menos escenas del cómic, eso era inevitable, al final es una adaptación para el cine y nunca son iguales al cómic. Pero el verdadero problema aquí fue que el camino también fue perdiendo parte del alma de la historia. Muchos espectadores sintieron que Kara nunca alcanzaba la profundidad emocional que prometía el material original, que Ruthie terminaba teniendo mucho menos peso del esperado, que el antagonista nunca representaba un verdadero contraste filosófico para la protagonista y que visualmente la película era mucho más convencional de lo que muchos imaginábamos cuando escuchamos que estaban adaptando Woman of Tomorrow. El resultado fue una película correcta para algunos, buena para otros, pero extraordinaria para prácticamente nadie. Y cuando tu universo apenas está comenzando, correcta es probablemente el peor adjetivo que puedes recibir. Porque los primeros capítulos de una franquicia no pueden conformarse con funcionar. Necesitan convencer, necesitan emocionar y necesitan crear la sensación de que nadie quiere perderse el siguiente estreno. Y esa sensación aquí nunca apareció. De hecho, creo que el dato más preocupante ni siquiera es la taquilla, es la percepción. Porque después de Superman la conversación era quiero ver qué sigue, quiero ver qué más hay, quiero ver más de este tipo de Superman, quiero ver más de este mundo. Y después de Supergirl la conversación empezó a convertirse en otra. ¿Será que Superman fue la excepción? Y esa es una pregunta mucho más peligrosa que cualquier cifra de recaudación, porque una mala película puede olvidarse, pero cuando el público empieza a dudar del proyecto en completo, entonces ya no está en juego solo una película, está en juego la confianza en todo el universo. Y justamente cuando la confianza parecía tambalearse fue cuando empezaron a aparecer una enorme cantidad de rumores y eso difícilmente parece coincidencia. Pero tampoco fue que todo haya sido negativo con la película, porque si hubo algo que prácticamente logró poner de acuerdo tanto a la crítica como a buena parte del público fue Millie Alcock. Incluso entre quienes no disfrutaron la película había una idea que se repetía constantemente. El problema no era Supergirl, no era Kara. El problema era que la película alrededor de ella era bastante pobre. Y esto es una diferencia enorme, porque cuando un proyecto fracasa, el estudio necesita responderse dos preguntas. La primera es si el personaje funciona y la segunda es si este actor funciona. Y en este caso me parece que DC tiene que tener muy clara la respuesta. Kara Zor-El sigue teniendo bastante potencial, y Millie Alcock como Kara Zor-El fue una elección perfecta. Lo que faltó aquí fue una ejecución, un guión, una historia que la acompañara. Y quizá por eso las primeras declaraciones de Peter Safran resultan tan interesantes. Pues después del desempeño de Supergirl, el copresidente de DC Studios declaró lo siguiente. Aunque Supergirl no cumplió con nuestras expectativas en taquilla, es solo un componente de una estrategia mucho más amplia y a largo plazo para DC Studios en la cual seguimos confiando. Y aunque pueda sonar como la típica declaración corporativa, en realidad me parece que dice bastante. Primero porque reconoce algo que es evidente. Sí había expectativas bastante más altas para esta película y no intentó ni disfrazarlo ni vender la idea de que todo está saliendo tal lo planeado. Pero al mismo tiempo están enviando un mensaje muy claro a sus inversionistas, socios y por supuesto a los fans. Y es que el plan no va a cambiar por solo una mala película. Al menos es lo que DC Studios quiere transmitir públicamente. Aunque aquí la verdadera pregunta es si esta confianza se mantendrá igual de firme detrás de las puertas de Warner Bros. Porque una cosa es el discurso oficial y otra muy distinta son las declaraciones que empiezan a formarse cuando un proyecto de 170 millones de dólares no entrega los resultados esperados. Y es justamente ahí donde empieza la parte más interesante de toda esta historia. Porque apenas comenzaron a conocerse los resultados de Supergirl, la conversación dejó de girar alrededor de la película y empezó a girar alrededor del futuro del DCU. Como suele pasar después de un golpe tan importante para un estudio, comenzaron a aparecer rumores. Muchos rumores. No porque necesariamente vayan a ser ciertos, sino porque todos parecen apuntar a una misma dirección. La sensación de que DC Studios quiere recuperar la conversación cuanto antes. Y el primero tiene que ver con la Trinidad. Porque hace apenas unos días John Campea aseguró que DC Studios ya tendría elegido para su Batman este nuevo universo de DC. Poco después, el insider conocido como My Time to Shine respaldó esta información y añadió un detalle más, y es que el actor se llamaría Tom. Y desde entonces todas las miradas empezaron a apuntar hacia Tom Britney.
Un nombre que no resulta completamente extraño. De hecho, si eres recurrente aquí en el canal, formaba parte de mi fancast para este nuevo DCU. Y si ese rumor termina siendo cierto, la última pieza que prácticamente completaría el rompecabezas sería Wonder Woman, un personaje para el que desde hace meses el nombre de Adria Arjona sigue apareciendo una y otra vez en conversación. Y más en los últimos meses, que se ha confirmado que Adria Arjona está en el cast para la película que están grabando de Man of Tomorrow, y sin embargo aún no tenemos una confirmación oficial de cuál va a ser su personaje. Y aunque todavía no existe ninguna confirmación oficial, es imposible no notar el momento en el cual empiezan a sonar estos nombres, porque si algo empieza a necesitar hoy el DCU es generar ilusión por lo que viene. Ahora bien, quizás el rumor más interesante sea el relacionado con Clayface, porque sabemos que esta película está por grabar algunas escenas en el Brickhead Tunnel en los próximos días, y hasta ahí no hay nada extraño. El detalle es que este mismo túnel ha sido utilizado en los últimos días para el rodaje de The Batman Parte 2, y según varios rumores, precisamente sería ahí donde aparecería por primera vez el Batman del DCU dentro de Clayface. ¿Esto es una prueba de que esto vaya a pasar? No. ¿Puede tratarse simplemente de una locación conveniente para ambas producciones? Pues puede ser, pero cuando juntas este rumor con el supuesto casting de Batman y con el timing que estamos viviendo, la conversación empieza a tomar otro rumbo, porque ya no hablamos únicamente de quién va a interpretar al personaje, hablamos de cuándo puede ser que lo veamos por primera vez. Y finalmente tenemos un tercer rumor que quizás sea el más revelador de todos, y es que de acuerdo con The Wrap, DC Studios habría decidido dar prioridad al desarrollo de una película protagonizada por Deathstroke y Bane. Todavía no existe director, todavía no hay casting, todavía no hay fecha de estreno ni un anuncio oficial, pero el simple hecho de que este proyecto esté ganando prioridad resulta bastante interesante por decirlo menos, porque habla de una estrategia muy distinta. En lugar de responder con otra película de Superman o acelerar inmediatamente una nueva Liga de la Justicia, DC parece seguir apostando por personajes extremadamente populares entre los fans y por dos nombres capaces de generar conversación prácticamente por sí solos. Y cuando observas estos tres rumores juntos, Batman, Wonder Woman y una película de Deathstroke y Bane, empieza a surgir una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo el plan original de James Gunn o estamos empezando a ver cómo el estudio intenta recuperar rápidamente el entusiasmo después del tropiezo de Supergirl? Porque esa es una diferencia enorme, y justamente ahí es donde vale la pena analizar qué tan creíbles son realmente estos rumores. Y aquí hay algo que me parece todavía más interesante, porque siendo completamente honestos, ninguno de estos rumores suena descabellado. Batman iba a llegar tarde que temprano, Wonder Woman sabemos que tiene una película en desarrollo, y ver una película de Deathstroke y Bane lleva siendo un proyecto que los fans estamos pidiendo desde hace años. Es decir, no son rumores que contradigan el plan de James Gunn, al contrario, todos parecían determinados a terminar ocurriendo. Lo que realmente me llama la atención es el momento, porque hace apenas unas semanas la conversación alrededor del DCU era completamente distinta. Se hablaba de Supergirl, del estreno, de las expectativas, de cómo seguiría creciendo este universo. Y hoy la conversación no es esta. Hoy parece que prácticamente nadie habla de Supergirl y que Warner y DC y James Gunn quieren evitar que sigamos hablando de ello. Todo el mundo quiere que pasemos la conversación a Batman, a Wonder Woman, a Deathstroke, a Bane, y eso demuestra algo muy importante. En Hollywood las conversaciones también se administran. Los estudios saben perfectamente cuándo conviene que un tema deje de ocupar los titulares para que otro tome su lugar. Y eso no significa necesariamente que alguien esté filtrando información de manera intencional, pero sí demuestra que cuando la atención cambia tan rápido de una película a los proyectos futuros, generalmente es porque el estudio necesita que la conversación vuelva a centrarse en lo que viene y no en lo que acaba de salir mal. Y eso lejos de preocuparme, en realidad me parece lógico, porque James Gunn siempre ha dicho que está construyendo un universo a largo plazo. Y un universo a largo plazo no puede quedarse atrapado durante meses hablando de un solo fracaso. Necesita mirar hacia adelante, necesita volver a ilusionar al público y necesita recordarles que todavía faltan Batman, Wonder Woman, los Lanterns, Clayface y muchos otros proyectos importantes. Más allá de que estos rumores terminen siendo ciertos o no, lo que parece evidente es que DC Studios quiere cambiar la conversación, y probablemente lo necesitaba. Al final, creo que sería un error sacar conclusiones definitivas a partir de una sola película. Sí, Supergirl ha sido un golpe importante para DC Studios, es imposible negarlo, pero también sería un error pensar que este universo compartido se construye o se destruye con un único estreno. El verdadero examen para James Gunn empieza ahora. Porque ya no basta con tener un buen plan sobre papel. Ahora necesita demostrar que puede recuperar la confianza del público, que puede convertir estos rumores en anuncios y esos anuncios en películas que realmente emocionen. Porque el DCU sigue teniendo algo que muy pocos universos poseen, y esos son algunos de los personajes más queridos de toda la cultura pop, como Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Flash, la Liga de la Justicia y todo el potencial que sigue ahí.
La pregunta ahora es si DC Studios encontrará la manera de aprovecharlo bajo el manto de James Gunn. Pero ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que el fracaso de Supergirl obligará a James Gunn a modificar sus planes? ¿O piensas que simplemente estamos viendo el proceso normal de construcción de un universo que todavía sigue dando sus primeros pasos? No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir viendo más videos como esto. Leo todos tus comentarios aquí abajo. Esto fue Mike's Basement y nos vemos en la próxima.